Bienvenidos a la capacitación en línea sobre el mantenimiento preventivo de excavadoras John Deere. Esperemos unos minutos hasta que todos los participantes logren conectarse. Esta es una prueba de sonido. Si ustedes me escuchan fuerte y claro, por favor escriban un OK en la barra de comentarios. Buenas tardes, amigos del Grupo Mavesa, queridos clientes y usuarios, que han encontrado en esta capacitación una forma de aprender un poco más sobre el mantenimiento preventivo de excavadoras John Deere. Mi nombre es Juan Andino y soy comunicador técnico. Represento el área de soporte del producto y garantías. El día de hoy voy a ser su instructor y voy a dictar la charla. Además, voy a responder las preguntas que ustedes realicen en la barra de comentarios. En estos momentos, como Grupo Mavesa, queremos extenderles nuestro apoyo vía redes sociales para que ustedes se sientan en libertad de realizar las preguntas y nosotros podamos esclarecer sus dudas, ya sea durante esta capacitación o en los días posteriores. Les quiero explicar un poco la dinámica que vamos a tener para la charla del día de hoy. Voy a proceder a dar el tema y vamos a tener 3 secciones de preguntas en las cuales yo voy a responder las preguntas que ustedes realicen en la barra de comentarios. Así que siéntanse en libertad de realizar las preguntas. Además, todos los datos y especificaciones técnicas que voy a exponer en esta charla son referentes a la excavadora de 21 toneladas John Deere 210 GLC. Si ustedes desean las especificaciones para un modelo diferente de excavadoras John Deere, por favor escriban en los comentarios. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo es un programa en el cual el desgaste, la rotura y el cambio se anticipan. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para reducir el tiempo de inactividad no programado, reducir los costos de mantenimiento y mejorar la administración de inventario de piezas. De esta forma aumentamos la fiabilidad y el rendimiento de nuestro equipo. La charla del día de hoy va a tener algunas unidades, en la cual vamos a comenzar explicando cómo podemos encontrar el plan de mantenimiento periódico dentro del manual del operador. Luego voy a detallar todas las actividades que el plan de mantenimiento recomienda realizar, comenzando por las que son diariamente, semanalmente, cada 2 semanas, según se requiera y según el periodo de tiempo. Detallado en horas, 250 horas, 500 horas, 1000 horas, 2000 horas, 3000 horas, 5000 y 6000. ¿Okay? Entonces, comenzamos. ¿Cómo ubicar la hoja de mantenimiento periódico en el manual de operador? Bueno, el manual de operador consiste en 4 grandes capítulos: seguridad, funcionamiento, mantenimiento y varios. Si nos dirigimos al capítulo de mantenimiento,
Lo primero que vamos a encontrar es el cronograma de actividades para el mantenimiento preventivo, en el cual adjunto un cuadro que se asemeja a lo que van a encontrar en el manual del operador. Más adelante, en este mismo capítulo, se va a detallar todas las actividades que se deben realizar con las especificaciones y precauciones de seguridad. Hablando de esto, nosotros debemos tomar todas las precauciones necesarias. Para esto, el manual del operador y el equipo van a tener algunas alertas de seguridad. En el manual del operador se va a detallar antes de cada actividad todos los EPP y las condiciones de seguridad que debemos asumir antes de realizar la actividad. Mientras que en el equipo va a haber detalles o imágenes impresas donde se explica las condiciones de seguridad para el trabajo en ese sector. Entre estos detalles, entre las palabras que se va a encontrar, va a ser peligro, advertencia o precaución. Debemos seguir todos estos mensajes al pie de la letra para salvaguardar nuestra salud y nuestro físico. Para el primer tema que vamos a tocar es el mantenimiento de cada 10 horas o diariamente. Para la inspección diaria debemos estacionar la máquina en una superficie nivelada, extender el brazo y depositar el cucharón en el suelo. En estos momentos voy a narrar todas las actividades que debemos hacer diariamente en la siguiente secuencia. Vamos a comenzar con la revisión de los elementos del lado izquierdo del equipo, luego en la parte posterior, después en la parte derecha y luego en la parte frontal. Es decir, vamos a rodear la máquina. El primer elemento que encontramos del lado izquierdo para realizar la inspección diaria es la revisión del filtro de aire de cabina. Este filtro de aire se encuentra dentro de un compartimiento cerrado bajo llave, el cual lo podemos abrir con la misma llave del equipo. Debemos proceder a revisar si es que el filtro de aire no tiene polvo acumulado y se encuentra en las condiciones adecuadas para trabajar. Luego nos dirigimos a la revisión del compartimiento del lado izquierdo. En el lado izquierdo vamos a encontrar en la compuerta va a estar el cronograma de actividades del mantenimiento preventivo, el cual detalla todas las actividades según la cantidad de horas, según en secuencia. Y también vamos a encontrar el filtro de aire de motor. Diariamente debemos descargar el polvo del filtro por medio de la válvula de descarga, que se puede observar en la imagen del lado izquierdo en la parte inferior. De esa forma descargamos el polvo del filtro de aire del motor. En el compartimiento del lado izquierdo también tenemos el tanque de fluido limpio parabrisas, el radiador y los enfriadores y las baterías. Debemos revisar el nivel de fluido del limpio parabrisas. También debemos revisar el núcleo de radiadores y enfriadores si es que no tiene acumulación de residuos, puesto que si algunos residuos o el polvo se acumula, va a reducir la eficiencia del radiador y de los enfriadores. Mientras que en las baterías debemos inspeccionar en busca de conexiones flojas, corrosión y grietas. Luego realizamos una revisión visual en la parte posterior del equipo en búsqueda de daños, fugas de aceite o cualquier otra cosa que parezca fuera de lo habitual. Si es necesario, debemos agacharnos para que la revisión visual sea más a detalle. Luego tenemos el compartimiento del lado derecho. En este compartimiento vamos a tener los filtros de combustible, el filtro de aceite de motor y el filtro de aceite piloto. Además de estos elementos, también encontramos la mirilla del aceite hidráulico, con el cual podemos revisar el nivel. El nivel de este aceite debe encontrarse entre las dos líneas rojas que se muestra en la imagen, no menos y tampoco más que la línea superior roja. Si nosotros por algún caso nos olvidamos de cómo estacionar el equipo para realizar la medición correcta del nivel del aceite hidráulico, recordemos que en la parte derecha de la mirilla vamos a encontrar una imagen que nos explica cómo estacionar el equipo.
en una superficie nivelada y con el brazo extendido con el cucharón depositado en el suelo. Y también nos indican cuál es la correcta lectura del nivel de aceite hidráulico. Luego, en las siguientes actividades diarias, tenemos que subir a la máquina. Y para esto debemos seguir estas recomendaciones de seguridad. Al momento de subir o bajar del equipo, debemos utilizar los escalones y pasamanos. Siempre utilizando o teniendo 3 puntos de apoyo, 2 manos o un pie, o 2 pies y una mano. Y cuando vamos a revisar el motor, debemos comprobar que la barra aseguradora se encuentra en su lugar, para que el capot no nos haga daño al momento de revisar el motor. Dentro de estas actividades diarias de revisión del motor está la revisión del nivel de aceite de motor. Esto se lo realiza mediante la varilla de medición. El aceite debe encontrarse entre las palabras add y full. Add significa añadir y full significa lleno. Si está un poco menos de add, de la palabra añadir, debemos colocarle más aceite por medio de la boca de llenado. Luego tenemos la revisión del nivel de refrigerante. La revisión del nivel de refrigerante se la puede hacer de forma visual, puesto que en la parte exterior del tanque tenemos líneas de nivel que nos indica el nivel actual del refrigerante. Si es que este se encuentra por debajo del nivel mínimo, debemos proceder a colocar más refrigerante. Para esto debemos seguir unos sencillos pasos. Primero debemos apagar el motor. Luego debemos esperar que se enfríe el refrigerante. Luego, cuando ya la temperatura sea la adecuada para que nosotros podamos poner las manos en la tapa del tanque de refrigerante, debemos realizarlo y proceder a abrir poco a poco para liberar la presión interna del sistema. Una vez que ya podamos destapar el tanque, en ese momento debemos colocar más refrigerante al tanque hasta que cumplir con el nivel adecuado. También en el motor debemos revisar la banda. Tenemos que buscar grietas o desgaste excesivo que ya signifique o que ya muestre que es necesario reemplazar la banda del motor. Esta revisión no es tan exhaustiva, puesto que esa revisión exhaustiva se lo va a mostrar en otro periodo de tiempo. Luego bajamos de la unidad y revisamos hacemos una revisión visual del tren de rodaje. Tenemos que buscar que no haya pasadores, bujes u otras partes rotas o dañadas. Además debemos revisar la holgura de la cadena. El procedimiento de revisión de la holgura de la cadena lo voy a explicar más adelante y en detalle para que quede claro este procedimiento. Luego realizamos una revisión visual de fugas hidráulicas. Debemos buscar si es que hay abrazaderas, tuberías, tubos flexibles, faltantes o flojas. Además, debemos comprobar que las mangueras no estén rozando entre sí. También debemos revisar que no existe fuga de fluido de aceite que pueda ocasionar salpicaduras o charcos. Recuerden que antes de la operación diaria debemos corregir las fugas del sistema hidráulico. Es una tarea importante al momento de comenzar nuestras labores diarias. Luego, por último, y no menos importante, tenemos la limpieza de la cabina. Recuerden que si tenemos objetos que obstruyan el accionamiento de los pedales, puede ocasionar problemas al momento de la operación. Por lo tanto, debemos mantener limpio el suelo de la cabina. Además, debemos limpiar los vidrios para que la visibilidad del operador no sea afectada. Ahora nos dirigimos a describir el mantenimiento cada 50 horas o semanalmente. Tenemos el vaciado de filtros de combustible. Antes de explicar el procedimiento de vaciado de agua de los filtros de combustible, quisiera presentarles a los filtros con los que cuenta nuestro equipo.
En orden de afuera hacia adentro, en el compartimiento del lado derecho tenemos el filtro auxiliar, el filtro combustible auxiliar, el que se encuentra de la imagen primera de izquierda a derecha. Luego tenemos el filtro de combustible primario. Y tenemos el filtro final de combustible, que se encuentra en la parte derecha. En estas tres imágenes se muestra también la válvula de descarga para cada uno de los filtros. Y en cada imagen se muestra con el número 2. Para vaciar el agua y los sedimentos tenemos que abrir el compartimiento derecho para acceder a los filtros. Luego debemos abrir la válvula de vaciado para extraer el agua del sistema de combustible, que se muestra con el número 2. Luego debemos vaciar el fluido hasta que deje de salir el agua y sedimentos. Hay que recoger y eliminar adecuadamente estos sedimentos que salgan. Luego cerramos la válvula de vaciado y cegamos el sistema de combustible y purgamos el aire del sistema. También en las actividades semanales tenemos el engrase de los pivotes de la herramienta. Debemos aplicar grasa en las graseras que se muestran en la imagen del lado derecho. Debemos aplicar hasta que la grasa salga por las juntas. Aquí les dejo una imagen para que tengan en consideración al momento de engrasar. Una recomendación: si tu equipo es nuevo, debes engrasar cada 4 horas durante los 3 primeros días de trabajo o las 20 primeras horas. Luego de este periodo, debes engrasar cada 50 horas a partir de entonces. Recuerden de engrasar diariamente si se trabaja en barro y agua. Repito, hay que engrasar diariamente si trabajamos en barro y agua. Ahora vamos al mantenimiento cada 2 semanas o 100 horas. Tenemos la revisión de tornillería de cadenas. Este procedimiento nos sirve para proteger y aumentar la vida útil de nuestro tren de rodaje. Si no mantenemos las zapatas correctamente ajustadas, podemos causar daños en el tren de rodaje y anular la garantía de fábrica. Para la revisión de esta tornillería, debemos seguir estos pasos. Debemos apretar los tornillos de las zapatas a un valor especificado, que se muestra en la tabla del lado inferior derecho, siguiendo la secuencia indicada en la imagen, que es una secuencia en cruz. El valor de este par de apriete es de 1556 Nm. Si al momento de aplicar este par de apriete los tornillos se giran, significa que debemos volver a apretar. Pero para volver a apretar, no solo debemos apretar el tornillo que estaba flojo, sino que tenemos que extraer la zapata y volver a apretar todos. Al momento de extraer las zapatas, debemos revisar si es que no hay desgastes o daños en los orificios de las zapatas. Y además, antes de volver a instalar la zapata con su tornillería, debemos revisar también la superficie de contacto de las zapatas, entre las zapatas y los eslabones antes de colocarlas nuevamente. Si vamos a cambiar las zapatas porque ya presentan un desgaste en los orificios, también debemos cambiar los tornillos, ya que se han estirado durante el apriete anterior. Ahora, el procedimiento para reajustar todos los tornillos de la zapata y para volver a instalar tornillería y zapata nueva es el siguiente. Debemos aflojar todos los tornillos, como ya expliqué. Luego debemos apretar realizando un par de apriete inicial en los tornillos con el valor de 136 Nm, siguiendo la misma secuencia. Aquí les dejo las secuencias en la imagen de la parte derecha. Luego de realizar este par de apriete inicial, debemos realizar un par de apriete final de 353 Nm más un tercio de vuelta, que significa 120 grados. Y aplicamos siguiendo la misma secuencia ya detallada. Ahora voy a abrir la primera sección de preguntas
para que yo proceda a responderlas en este momento. Luis Saavedra pregunta: ¿los filtros de combustible de qué micraje son? Bueno, Luis, en el conjunto de filtros de combustible que tenemos, abarcan algunas medidas que empiezan desde 8 micras, 5 micras, hasta más pequeña, que es de 2 micras. Ok, seguimos con el mantenimiento según se requiere. Según se requiera, tenemos que realizar la limpieza de la malla del depósito de combustible. Esta malla la podemos encontrar debajo del tapón de llenado y debemos considerar hacer esta revisión más seguida si es que el combustible que utilizamos es de mala calidad. Debemos revisar si es que no tiene suciedad o si es que se encuentra dañada. Si lo encontramos dañada, deberíamos reemplazarla. Se debe limpiar la malla con disolvente o combustible diésel, la malla de depósito de combustible, para quitar la suciedad. Luego tenemos el vaciado de agua del depósito de combustible. Para esto tenemos que seguir algunos pasos. Primero debemos estacionar la máquina en una superficie nivelada y debe formar 90 grados entre el brazo y las orugas. Luego debemos apagar el motor. Tercero, debemos quitar la tapa de llenado del depósito de combustible. Luego abrimos la compuerta del lado derecho para acceder a la válvula de vaciado. Luego abrimos la válvula de vaciado esperando unos minutos hasta que salga el agua y los sedimentos. Una vez que comience a salir el combustible, debemos cerrar la válvula de vaciado. Y por último, debemos poner el tapón de llenado. También, según se requiera, debemos hacer la revisión y ajuste de las holguras de las cadenas. Este procedimiento es importante porque de esta forma cuidamos nuestro tren de rodaje y lo protegemos de cualquier desperfecto. Es de suma importancia prestar mucha atención en este procedimiento para que sea hecho de una forma adecuada y correcta. El primer paso es girar la estructura superior 90 grados. Luego debemos bajar el cucharón para levantar la cadena de oruga del suelo. Después debemos realizar un ángulo de 90 a 110 grados entre el brazo y el aguilón, depositando la parte redonda del cucharón en el suelo. Y por último debemos colocar bloques debajo del bastidor para mejorar la seguridad de la operación. El procedimiento de revisión consta primero en hacer girar la cadena 2 vueltas completas en avance y luego 2 vueltas completas en retroceso. La medición que debemos realizar es la siguiente. A la altura del rodillo inferior central debemos tomar la medida desde la parte inferior del bastidor hasta la cara superior de la zapata, como se muestra en la imagen adjunta. Esta medición debe ser entre 300 a 335 milímetros. Si el valor es menor, significa que la cadena está ajustada. Y si el valor es superior a este rango, significa que la cadena está floja. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para ajustar la holgura de la cadena? Tenemos dos formas. Para tensar la cadena debemos agregar grasa en la grasera que se muestra con el número 1 hasta que lleguemos a cumplir con los parámetros ya expuestos, que es de 300 a 333 milímetros. Luego debemos, y para aflojar la cadena, si es que está muy tensada, debemos
girar la tuerca que se representa con el número 2 en sentido contrario, y la grasa saldrá por el orificio de purga que se muestra con el número 3. Es decir, para tensar necesitamos agregar grasa en la grasera, y para aflojar debemos quitar grasa por el orificio de purga al momento de aflojar la tuerca. Si nosotros procedemos a retirar la grasa, debemos posteriormente ajustar esta tuerca, y el par de apriete que debemos aplicar es de 90 Nm. Ahora nos dirigimos al mantenimiento de 250 horas. Algo importante que se debe realizar en el mantenimiento de 250 horas es el análisis de aceite, puesto que mediante este análisis podemos conocer el desempeño y el desenvolvimiento de nuestro motor, es decir, la situación actual de nuestro motor. Es como cuando nosotros vamos a hacernos un análisis de sangre. Este análisis nos determina cómo está nuestro estado de salud. De esta misma forma es el análisis de aceite del motor. Nos dice el estado de salud del motor. La primera actividad que debemos realizar en el mantenimiento de 250 horas es el vaciado y llenado del aceite de motor. En las imágenes que muestro, con el número 1 tenemos la varilla de medición de nivel, con el número 2 tenemos la boca llenada de aceite, y con el número 3 tenemos el filtro de aceite de motor. El procedimiento para hacer el cambio de aceite: primero tenemos que hacer funcionar el motor hasta calentar el aceite. Luego debemos apagar el equipo. Luego debemos extraer la tapa de acceso central que se encuentra debajo del equipo. Después de esto, debemos abrir la válvula de vaciado de aceite que se encuentra en el cárter. Como cuarto paso, tenemos el colocar el aceite que extraemos en un recipiente. Luego cerramos la válvula y colocamos la tapa de acceso. Abrimos el compartimento derecho para acceder al filtro, el cual lo vamos a desenroscar. Para volver a instalar el nuevo filtro, debemos aplicar una capa de aceite en la empaquetadura del filtro nuevo y proceder a enroscarlo. Después de todo esto, rellenamos el aceite al motor, quitando por el tapón de llenado. Otra actividad que tenemos a las 250 horas es la sustitución de los filtros de combustible. Como ya les presenté, los filtros son 3 y se muestran en la diapositiva. El procedimiento a realizar para la sustitución de filtros de combustible: primero debemos limpiar la parte exterior de los filtros. Luego debemos desconectar los sensores de los filtros. Como tercer paso, debemos aliviar la presión y vaciar los sedimentos mediante la válvula de vaciado. Cerramos la válvula de vaciado, extraemos el filtro, limpiamos la base del filtro y el separador de agua, instalamos los nuevos filtros, conectamos los sensores y cerramos el sistema. También tenemos el mantenimiento del sistema de admisión de aire. Nuestro sistema de admisión de aire cuenta con 2 filtros: el filtro de aire primario, que se muestra con el número 2, y el filtro de aire secundario, que se muestra con el número 3. Para hacer el reemplazo de estos filtros, el tiempo máximo o la cantidad de horas máxima que pueden estar un mismo filtro instalado en el equipo es de 1000 horas. Pero nosotros debemos evaluar si debemos reemplazar estos filtros antes, si es que trabajamos en un ambiente hostil con mucho polvo en el ambiente. Ahora le voy a mostrar algunas de las condiciones que debemos observar si es que nosotros ya debemos reemplazar el filtro. Primero, debemos reemplazar un elemento primario, si el elemento tiene daños, si el elemento no responde a la limpieza. Y bueno, ¿cómo es la limpieza? La limpieza se lo da mediante aire comprimido de
adentro hacia afuera. Nunca se limpia el filtro de aire golpeándolo contra el suelo o alguna superficie. Repito, nunca debemos limpiar el filtro de aire golpeándolo para sacar el polvo. Debemos hacerlo mediante aire comprimido de adentro hacia afuera. Entonces, si el elemento no responde a esta limpieza, debemos considerar reemplazarlo. Además, otra condición es que si se enciende el monitor, en el monitor el indicador de restricción del filtro de aire. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para reemplazar el filtro secundario? Si el filtro se encuentra sucio, evidentemente sucio, y si el filtro secundario se encuentra sucio, significa que el filtro primario ya dejó de realizar su función. Por lo tanto, es necesario reemplazarlo. Y si yo voy a reemplazar un filtro secundario, también debo reemplazar un filtro primario. Siempre se deben reemplazar estos dos filtros en conjunto. Y así, como última recomendación, tenemos no limpiar el elemento secundario, no se debe limpiar. Y al momento de instalar un nuevo filtro de aire secundario, debemos hacerlo cuidadosamente, centrándolo en el canastillo. Otra actividad a las 250 horas es la revisión del nivel de la caja reductora de giro. El nivel de aceite se lo puede medir mediante la varilla de medición que se muestra con el número 1. El nivel de aceite de esta sección debe encontrarse en la zona cuadriculada de la varilla, que mostramos con el número 3. Si está por debajo de esto, debemos añadir. También tenemos el vaciado de agua y sedimentos del depósito hidráulico. Les voy a presentar algunos componentes que tenemos que debemos considerar para hacer el vaciado de agua. Con el número 1 tenemos el botón de descarga de presión. Tenemos la tapa de aceite del depósito hidráulico y el tornillo de la válvula de vaciado, que se muestra con el número 4. El primer paso que debemos hacer es aliviar la presión del depósito hidráulico. Para esto utilizamos el botón de alivio. Luego extraemos la cubierta del depósito hidráulico. Posteriormente aflojamos el tornillo de la válvula de vaciado hasta que los sedimentos y el agua sean retirados. Apretamos la válvula de vaciado, nos dirigimos hacia la mirilla de nivel de aceite hidráulico para revisar si es que el nivel es el adecuado y debemos completar si es necesario. Como último paso, tenemos que poner la cubierta del depósito hidráulico. También a las 250 horas debemos hacer la revisión del nivel de electrolitos de la batería y bornes. Debemos llenar con agua destilada cada una de las celdas, no debemos llenar en exceso. Además, en los bornes debemos limpiarlo con un cepillo duro. También debemos instalar y apretar las abrazaderas. Es de suma importancia tener esta advertencia, que el gas emitido por la batería es explosivo y el ácido sulfúrico en el electrolito de la batería es tóxico. También a las 250 horas debemos realizar la revisión de la correa del aire acondicionado. Debemos revisar si es que no presenta desgaste excesivo ni grietas, que puedan ser condiciones para que nosotros debamos reemplazar esta banda. También debemos revisar el nivel de aceite de la caja de engranaje de propulsión. ¿Cómo se hace este procedimiento? Bueno, utilizamos el tapón de revisión que se muestra con el número 2. Debemos extraer este tapón y el nivel de aceite de la caja de engranaje debe encontrarse al ras del orificio del tapón de revisión. Debe encontrarse al ras. Si nosotros al momento de hacer esta revisión encontramos suciedad o tierra en el aceite dentro de la caja de engranaje, significa que los sellos han dejado de realizar su función y están permitiendo que la suciedad entre en el sistema. Recomiendo que si encuentran esto, deben realizar una revisión inmediata. Ahora, para volver a colocar el tapón, debemos considerar que lo debemos envolver
las roscas con una cinta adhesiva selladora, para que nosotros al momento de colocar no llegue a salir el aceite por el tapón. El poder de apriete de este tapón es de 50 Nm. También tenemos el engrase de las juntas de pasadores extremo delantero. Aquí les dejo las imágenes de todas las graseras que debemos colocar la grasa en las actividades de 250 horas. Tenemos la de la herramienta, la del brazo y la de la base de la pluma. Ahora nos dirigimos al mantenimiento de 500 horas. En el mantenimiento de 500 horas tenemos que realizar las actividades del mantenimiento de 250 horas también, junto con las actividades que voy a explicar en este momento. Además, a las 500 horas debemos realizar el análisis de aceite de todos los fluidos de los sistemas del equipo, es decir, el análisis de aceite de motor, el análisis de aceite hidráulico y el análisis de aceite de engranaje, tanto el de giro, de propulsión y de mando de la bomba. Es importante realizar el análisis de aceite a las 500 horas para conocer la salud de nuestro equipo. La primera actividad que debemos realizar a las 500 horas es la lubricación del rodamiento de giro. Para esto debemos depositar la cuchara en el suelo. Luego debemos engrasar el rodamiento mediante 8 disparos de grasa en las dos graseras, una de las cuales se muestra en la imagen adjunta. Luego debemos elevar la cuchara a varios centímetros del suelo y girar la estructura a 45 grados. Debemos realizar estos dos pasos nuevamente, es decir, debemos depositar el cucharón en el suelo y realizar el engrase de las dos graseras del rodamiento de giro. También debemos realizar la lubricación del engranaje de rodamiento de giro. Para esto, la grasa debe tener una profundidad de entre 13 a 25 milímetros. Si esta grasa se encuentra contaminada, debemos reemplazarla y colocar grasa nueva y limpia. Debemos colocar la grasa o adicionar grasa si es que la profundidad de la capa de grasa no cumple con el rango ya dicho, entre 13 a 25 milímetros. También tenemos la revisión del conducto de admisión de aire. En este conducto debemos revisar si es que no tiene grietas. Si encontramos grietas, es necesario sustituir el elemento. Y por último, en las actividades de mantenimiento de 500 horas, tenemos la limpieza de los filtros de aire fresco y el de aire de circulación de cabina. Con el número 2 se muestra el filtro de aire fresco y con el número 3 el filtro de recirculación de aire en la cabina. Debemos limpiar estos filtros con aire comprimido en sentido opuesto del flujo normal de aire. Les recomiendo cambiarlos cuando la limpieza no surta efecto.